La nave estelar Liberty atravesó el último portal de salto y emergió frente a la estructura más imponente que la humanidad había contemplado jamás. La estación del Consejo Galáctico orbitaba el mundo neutral de Kepler, 442b, como una joya colosal suspendida en el vacío. Sus torres se extendían por kilómetros en todas direcciones, brillando con luces de tecnologías que la Tierra apenas podía imaginar. El capitán Daniel Wright observaba desde el puente con expresión seria, mientras su nave se aproximaba al puerto de atraque designado. A su lado, la diplomática Lisa Morgan revisaba por tercera vez los archivos sobre la reina alienígena que estaban a punto de conocer. 6 meses atrás, la humanidad había logrado el viaje más rápido que la luz. Apenas una semana después, las señales alienígenas inundaron todos los sistemas de comunicación terrestre. El contacto había sido inevitable. Ahora, representantes de 40 especies esperaban ver cómo la nueva raza respondería a la oferta tradicional. La cámara del Consejo era vasta y circular, con plataformas flotantes para cada delegación. Los humanos fueron escoltados hasta una pequeña plataforma cerca del borde, una posición que claramente indicaba su estatus insignificante en esta sociedad galáctica. La reina Xeltara, del Imperio Vortan, hizo su entrada con una procesión de guardias cristalinos. Su forma era humanoide, pero claramente alienígena, con piel que parecía cuarzo translúcido reflejando luz en patrones hipnóticos. Medía casi 3 metros de altura y se movía con una gracia que sugería poder absoluto. Cuando habló, su voz resonó directamente en las mentes de todos los presentes a través de traducción psíquica. Bienvenidos, humanos de la Tierra, al Consejo Galáctico. Vuestra llegada a las estrellas ha sido notada. Como es tradición, os ofrecemos protección bajo el Imperio Vortan. Aceptad nuestro vasallaje y prosperaréis bajo nuestra guía. El silencio que siguió fue absoluto. Cada especie presente había aceptado ofertas similares en el pasado. Rechazar era impensable. El capitán Daniel Wright se puso de pie lentamente. Su uniforme azul oscuro contrastaba con las vestimentas ornamentadas de los alienígenas. Con gran respeto, reina Xeltara, la humanidad declina vuestra oferta. Preferimos mantener nuestra independencia y forjar nuestro propio camino entre las estrellas. La cámara erupcionó en murmullos de sorpresa. Varios embajadores alienígenas se comunicaban frenéticamente con sus mundos natales. La reina permaneció inmóvil por un momento que pareció eterno. Sus patrones de luz cambiaron a tonos que los humanos no podían interpretar, pero que claramente indicaban confusión. Repetid vuestras palabras. Quizás la traducción falló. Lisa Morgan se unió a Daniel. No hubo error de traducción, Majestad. La humanidad aprecia el gesto pero rechaza el tratado de vasallaje. Buscamos relaciones de igual a igual, no de subordinación. La reina inclinó su cabeza masiva. En 3000 años, ninguna especie ha rechazado la protección del imperio. El vacío es peligroso. Hay amenazas que vuestra civilización infantil no puede comprender. Nuestra oferta es generosa. Daniel mantuvo la mirada firme. Hemos sobrevivido en un mundo que intentó exterminarnos repetidamente. Enfrentamos depredadores, enfermedades, desastres naturales y nuestras propias guerras. Si el vacío es peligroso, aprenderemos a navegarlo como aprendimos todo lo demás. La reina Xeltara permaneció en silencio durante largos segundos. Finalmente asintió una vez. Vuestra decisión se registra oficialmente. Podéis retiraros. Pero considerad cuidadosamente. Esta oferta no se extiende 2 veces a menudo. Mientras la delegación humana abandonaba la cámara, Daniel pudo sentir cientos de ojos alienígenas siguiéndolos. Algunos mostraban curiosidad, otros preocupación, y unos pocos algo que parecía admiración.
En el pasillo exterior, Lisa exhaló profundamente. Eso fue intenso. ¿Crees que hicimos lo correcto? Daniel miró por la ventana hacia las estrellas distantes. Mi abuelo solía decir que la libertad vale cualquier precio. No cruzamos el vacío para arrodillarnos ante el primer imperio que encontramos. La noticia del rechazo se propagó por la galaxia más rápido que cualquier nave. En el mundo trono de Vorta Prime, consejeros debatían las implicaciones. En estaciones comerciales, mercaderes especulaban sobre el futuro de la Tierra. En academias militares alienígenas, estrategas comenzaban a evaluar las capacidades humanas. La mayoría concluía que era solo cuestión de tiempo antes de que los humanos enfrentaran las realidades del espacio profundo y suplicaran ayuda. Pero en la Tierra, la reacción fue diferente. Cuando el presidente Karen Hughes anunció el rechazo en transmisión global, las celebraciones estallaron en cada continente. La humanidad había hablado con voz unificada y declarado su intención de permanecer libre. Sin embargo, los líderes militares no compartían el optimismo público. El general Victor Hayes convocó una reunión de emergencia con comandantes de todas las naciones. Tenemos que asumir que esto no terminará aquí. Si esta reina es tan poderosa como parece, eventualmente intentará forzar su voluntad sobre nosotros. Los preparativos comenzaron inmediatamente. Fábricas que producían naves coloniales fueron reconvertidas para producción militar. Científicos aceleraron investigaciones en armamento y defensas. La Estación Espacial Internacional fue expandida y fortificada. En Marte, la colonia minera recibió instrucciones de construir refugios profundos y almacenar suministros. La humanidad se preparaba para lo que pudiera venir. 3 semanas después del primer rechazo, una nave Vortan aterrizó en Nueva York sin previo aviso. No fue un acto hostil. El embajador Kree Bal transmitió intenciones pacíficas y solicitó audiencia con líderes terrestres. La reunión se organizó rápidamente en el edificio de las Naciones Unidas. El embajador era diferente a la reina. Más pequeño y con características menos intimidantes, pero aún claramente poderoso. Su piel verde brillante pulsaba con bioluminiscencia mientras hablaba. He venido con una oferta revisada. Mi reina reconoce que quizás la primera propuesta no consideró adecuadamente vuestras circunstancias únicas. Karen Hughes, rodeada por asesores y guardias de seguridad, lo escuchó atentamente mientras Kree Bal describía los nuevos términos. Autonomía limitada, acceso a tecnología médica y energética, un asiento en el Consejo Menor, con voz en asuntos que afectaran directamente a la Tierra. Protección militar garantizada contra amenazas externas. Era objetivamente mejor que el primer tratado. El embajador concluyó con expresión esperanzada. Esta oferta representa un compromiso significativo por parte del imperio. Ninguna otra especie ha recibido términos tan favorables en su primer siglo de contacto. Karen intercambió miradas con sus asesores. El general Hayes negó casi imperceptiblemente con la cabeza. Lisa Morgan, quien había estado presente en la primera reunión, tenía expresión pensativa. Finalmente, Karen se dirigió al embajador. Apreciamos sinceramente la flexibilidad mostrada por vuestra reina. Sin embargo, después de consultar con representantes de todas las naciones terrestres, debo declinar también esta oferta. El rostro del embajador cambió por ciclos completos de colores, presumiblemente indicando sorpresa extrema. Esto es sin precedentes. Ninguna especie ha rechazado 2 ofertas. ¿Comprendéis las implicaciones? Victor Hayes se inclinó hacia adelante. Quizás podría iluminarnos sobre esas implicaciones, embajador. Kree Bal parecía genuinamente perturbado ahora. La reina no tolera desafíos indefinidamente. Otras especies que rechazaron inicialmente enfrentaron consecuencias severas.
No deseo ver eso ocurrirle a la humanidad. Parecéis tener potencial. Karen mantuvo su compostura. Embajador, la historia humana está llena de imperios que cayeron porque la gente prefirió la libertad sobre la seguridad. Luchamos guerras devastadoras para liberarnos de dominación. No vamos a entregar voluntariamente lo que tantos murieron para proteger. El embajador se puso de pie lentamente. Informaré de vuestra decisión. Espero sinceramente que no os arrepintáis. Mientras su nave despegaba horas después, dejó atrás un planeta lleno de incertidumbre, pero también resolución. La noticia del segundo rechazo causó ondas más grandes que el primero. En la Bolsa Intergaláctica de Comercio, todas las acciones relacionadas con expansión cayeron dramáticamente. Analistas predecían conflicto militar inminente. Especies que habían estado bajo dominio Vortan por generaciones comenzaron a susurrar en privado. Si los humanos pueden rechazar 2 veces, ¿qué nos impide cuestionar nuestros propios tratados? En Vorta Prime, la reina Shel Tara convocó a su consejo de guerra por primera vez en 40 años. Reunidos en una cámara de cristal que amplificaba el pensamiento colectivo, los más grandes estrategas del imperio debatían el problema humano. El general Shentok, no veterano de las últimas guerras de conquista, golpeó la mesa holográfica con frustración. Deberíamos simplemente tomar su mundo. Son primitivos, sus defensas son risibles. Una sola nave de batalla podría pacificar su sistema en días. Pero Telmor, el científico jefe del consejo y el ser más antiguo presente, negó con su cabeza carente de ojos. La fuerza militar no es el problema aquí. Podríamos conquistarlos fácilmente. El problema es político. 3 especies en el pasado rechazaron tratados y tuvimos que someterlas por la fuerza. Las 3 produjeron rebeliones que duraron décadas y drenaron recursos enormes. La reina escuchó ambos argumentos antes de hablar. Hay algo más en juego aquí. Los humanos no actúan por ignorancia o arrogancia. Estudiando sus transmisiones culturales, veo una civilización que valora la autodeterminación sobre casi todo lo demás. Forzarlos a someterse podría crear un problema mayor del que resolvemos. El debate continuó durante horas. Mientras tanto, en la Tierra, la actividad frenética no cesaba. No, la científica Helen Carter dirigía un equipo en el laboratorio de propulsión orbital, intentando descifrar fragmentos de tecnología alienígena recuperados de sondas estrelladas años atrás. Antes del contacto oficial, estas piezas habían sido misterios frustrantes. Ahora, con contexto sobre civilización galáctica, comenzaban a revelar sus secretos. Helen descubrió algo crucial. Los escudos de energía Vortan, que parecían impenetrables, operaban en frecuencias electromagnéticas específicas. Teóricamente, un pulso diseñado precisamente podría interrumpir temporalmente su función. Llevó sus hallazgos directamente al general Hayes. Podemos construir armas que exploten esta debilidad, pero necesitamos tiempo y recursos. Hayes no dudó. Tienes ambos. Prioridad máxima. Mientras Helen regresaba a su laboratorio, Hayes convocó a comandantes de las nuevas plataformas de defensa orbital. Necesitamos estrategia que compense la diferencia tecnológica. No podemos ganar una guerra convencional contra el Imperio Vortan. Tenemos que pensar diferente. El comandante Luis Rodríguez, supervisor de la colonia marciana, apareció vía holograma. En Marte hemos estado entrenando mineros en combate de gravedad cero. No son soldados tradicionales, pero conocen el espacio mejor que nadie. Y están motivados. Nadie quiere ver la colonia bajo dominio alienígena. Hayes asintió aprobatoriamente. Bien. Necesitamos cada ventaja. La discusión se extendió hasta altas horas, planificando defensas desesperadas con recursos limitados contra un enemigo vastamente superior. En el espacio neutral entre territorios,
El Consejo Galáctico sesionaba nuevamente. El tema era inevitable. ¿Qué hacer con los humanos? El embajador de la Confederación Antares argumentaba por intervención. Si permitimos que una especie recién llegada desafíe abiertamente al Imperio Vortán, establece un precedente peligroso. El equilibrio de poder que ha mantenido la paz durante 3 siglos podría colapsar. Pero la representante de la República de Sirio, una anciana de una especie insectoide, ofrecía perspectiva diferente. O quizás este es exactamente el precedente que necesitamos. ¿Cuántos de nosotros aceptamos vasallaje porque parecía nuestra única opción? Los humanos nos recuerdan que hay otra manera. El debate se intensificaba cuando llegaron noticias de que una flota Vortán se estaba reuniendo en el borde del espacio humano. No habían cruzado todavía hacia el sistema solar, pero su presencia era un mensaje claro. La amenaza implícita era inconfundible. Daniel Wright, ahora al mando de la recién comisionada nave de defensa Endeavour, monitoreaba la flota alienígena desde distancia segura. Contó 60 naves de guerra, cada una probablemente capaz de destruir todo lo que la humanidad había enviado al espacio. Su oficial de comunicaciones, una joven llamada Rachel Kim, miraba las pantallas con preocupación evidente. Capitán, ¿realmente creemos que podemos resistir contra eso? Daniel recordó las palabras de su abuelo otra vez. No se trata de si podemos ganar. Se trata de si estamos dispuestos a luchar por lo que creemos correcto. Y la respuesta es sí. La tensión en el sistema solar alcanzaba punto de quiebre, mientras ambos lados esperaban el siguiente movimiento. La reina Seltara tomó una decisión que sorprendió a su propio consejo. Iría personalmente a encontrarse con los líderes humanos. Era algo que no había hecho en los 60 años de su reinado. Siempre había negociado a través de intermediarios, manteniendo distancia que reforzaba su estatus. Pero estos humanos eran diferentes. Necesitaba entenderlos directamente. La reunión se organizó en la base lunar Armstrong, territorio neutral, donde tanto humanos como Vortán podían llegar fácilmente. La estación fue transformada en un venue diplomático improvisado, con la mejor tecnología que la humanidad podía ofrecer para hospedar a visitantes tan importantes. Karen Hughes llegó con una delegación que incluía al general Hayes, Lisa Morgan y varios científicos y militares clave. Cuando la nave de la reina aterrizó, el hangar se llenó de luz cristalina. Seltara emergió con menos séquito del esperado. Solo 2 guardias y un asesor. Presidente Hughes, y la reina inclinó su cabeza ligeramente en lo que podría ser respeto alienígena. Aprecio que aceptaras esta reunión. Karen devolvió el gesto. El honor es nuestro, Majestad. Vuestra disposición a venir en persona habla del valor que otorgáis a este asunto. Fueron guiados a una cámara de conferencias con vistas a la superficie lunar y la Tierra brillando en la distancia. La reina tomó asiento en una silla especialmente construida para acomodar su tamaño. Humanos de la Tierra, te vengo con una tercera propuesta. No vasallaje, no autonomía limitada, sino sociedad verdadera. El Imperio Vortán y la humanidad, como socios iguales en construir un futuro galáctico más brillante. Los términos que describió eran genuinamente impresionantes. Tecnología compartida, sin restricciones. Voz igual en decisiones que afectaran ambas civilizaciones. Protección militar mutua. Intercambio cultural completo. Respeto por soberanía territorial absoluta. Era objetivamente la mejor oferta que cualquier especie había recibido jamás. Karen pidió un receso para deliberar. En la cámara privada, el debate explotó inmediatamente. Algunos argumentaban que rechazar esta oferta sería locura. Otros, incluyendo Hayes y Lisa, expresaban escepticismo.
El general señalaba lenguaje sutil en varios cláusulos que eventualmente darían ventaja económica y cultural a los Vortan. Lisa agregaba que sociedad verdadera con alguien 1000 veces más poderoso nunca es verdaderamente igual. Es como un adulto ofreciendo sociedad a un niño. Las intenciones pueden ser buenas, pero la dinámica de poder es inherentemente desigual. Después de 3 horas de debate intenso, votaron. La decisión no fue unánime. Algunos disentían fuertemente, pero la mayoría acordó mantener independencia completa. Regresaron a la cámara donde la reina esperaba con paciencia que parecía infinita. Karen tomó asiento y habló con voz firme pero respetuosa. Reina Seltara, vuestra oferta es la más generosa que podríamos imaginar. Y precisamente por eso debemos declinarla. Los patrones de luz en la piel de la reina cambiaron rápidamente, ciclos de colores que claramente indicaban emociones fuertes. Su voz, normalmente tan controlada, tenía un filo cuando habló. Explicad, ¿cómo puede generosidad ser razón para rechazo? Daniel Wright, quien había permanecido silencioso hasta ahora, habló. Porque aceptar sería admitir que no podemos sobrevivir solos. Majestad, vuestra civilización ha dominado la galaxia durante milenios. Vuestra tecnología, cultura y poder son asombrosos. Pero si nos unimos ahora, mientras somos tan débiles e inexpertos, nunca desarrollaremos nuestra propia identidad. Siempre seremos el socio menor, mirando hacia arriba, siguiendo vuestro liderazgo. La reina se puso de pie abruptamente, su altura imponente llenando el espacio. El vacío no perdona debilidad. Hay amenazas en las estrellas que harían que vuestras peores pesadillas parecieran juegos infantiles. Piratas, especies depredadoras, anomalías espaciales, supernovas. Sin protección, vuestra especie podría extinguirse en décadas. Victor Hayes también se puso de pie, enfrentando a la gigante alienígena sin retroceder. Entonces, moriremos libres en lugar de vivir bajo la sombra de otro, sin importar cuán benevolente sea esa sombra. Hemos enfrentado extinción antes. Eras glaciales, asteroides, pandemias, guerras nucleares que casi nos eliminan. Cada vez sobrevivimos porque nos negamos a rendirnos. Si el vacío nos destruye, al menos habremos intentado enfrentarlo en nuestros propios términos. El silencio que siguió fue denso. La reina miraba a los humanos con expresión que ninguno podía interpretar completamente. Finalmente habló, su voz más suave pero también más peligrosa. ¿Qué queréis entonces? ¿Aislamiento completo? ¿Que os dejemos para enfrentar destinos que no podéis imaginar? Lisa Morgan dio un paso adelante. No aislamiento, relaciones diplomáticas, comercio en términos equitativos, intercambio cultural voluntario, tratados de no agresión, todo lo que civilizaciones independientes normalmente practican entre sí. Pero no subordinación, no tutela, no sociedad donde una parte tiene todo el poder real. La reina inclinó su cabeza masiva hacia un lado. Sois la especie más frustrante que he encontrado. También la más fascinante. ¿Realmente creéis que podéis prosperar solos? Karen se puso de pie, uniéndose a sus colegas. No lo sabemos, pero necesitamos la oportunidad de intentarlo. ¿Y si fracasamos? Si descubrimos que el universo es demasiado hostil para que lo naveguemos solos, entonces quizás reconsideraremos. Pero esa decisión tiene que venir desde posición de experiencia, no de ignorancia y miedo. Y la reina Seltara permaneció inmóvil durante casi un minuto completo. Los humanos esperaban, sin saber si habían provocado guerra o ganado respeto. Finalmente la reina habló. Informaré a mi consejo que las negociaciones han concluido sin acuerdo. Lo que ocurra después estará fuera de mi control inmediato. Las fuerzas políticas en mi imperio
exigirán respuesta a estos rechazos continuos. Os he dado cada oportunidad. Recordad eso cuando lleguen las consecuencias. Se retiró sin más palabras. Su nave despegó 20 minutos después, dejando a la delegación humana en silencio sombrío. Lisa finalmente habló. Acabamos de rechazar la mejor oferta que jamás recibiremos de cualquier potencia galáctica. Hayes asintió. Y rechazaríamos 1000 veces más si fuera necesario. La libertad no es negociable. Mientras regresaban a la Tierra, noticias del tercer rechazo se propagaban por la galaxia. La reacción fue dramática e inmediata. En el mundo comercial de Nexus Prime, el mercado de valores galáctico entró en caída libre. Inversores entraron en pánico ante la perspectiva de guerra que interrumpiría rutas comerciales. En el planeta colonia de Beta Reticuli, estudiantes universitarios organizaron protestas, exigiendo que su gobierno reconsiderara sus propios tratados con el imperio. En estaciones espaciales lejanas, especies que habían aceptado dominio Vortan generaciones atrás, comenzaban a preguntarse si habían tomado la decisión correcta. Pero la reacción más significativa ocurrió en lugares inesperados. En un mundo árido llamado Kreshna, aunque una especie reptiliana que había servido como ingenieros subordinados para los Vortan durante 2 siglos, sostuvo reuniones secretas. En una estación minera en el cinturón de asteroides de Tau Ceti, trabajadores insectoides discutían en voz baja sobre autodeterminación. La humanidad no lo sabía todavía, pero su tercer rechazo había encendido algo en la galaxia. No una revolución, todavía no, pero las semillas de una. En Vorta Prime, la reina Celtara enfrentaba presión inmensa de todas direcciones. Miembros conservadores de su consejo exigían acción militar inmediata. Líderes comerciales advertían sobre colapso económico si la incertidumbre continuaba. Comandantes militares presentaban planes de batalla cada vez más agresivos. Telmor, el científico anciano, era la única voz de moderación. Majestad, quizás deberíamos considerar que los humanos tienen razón. Quizás la manera en que hemos estructurado civilización galáctica no es la única forma posible. La reina lo miró con expresión indescifrable. Sugiere que 3000 años de tradición están equivocados por una especie que apenas ha dejado su sistema natal. Telmor no retrocedió. Sugiero que cambio es inevitable. Podemos guiarlo o podemos ser arrastrados por él, pero no podemos detenerlo. La reunión terminó sin decisión clara. La reina se retiró a sus cámaras privadas, algo que raramente hacía durante crisis. Sus asesores la dejaron sola, reconociendo que necesitaba tiempo para procesar situación sin precedentes. Pasó horas revisando archivos sobre humanidad, estudiando su historia, su arte, su filosofía. Lo que encontró la perturbaba profundamente. Los humanos no eran irracionales o suicidas. Su rechazo venía del lugar de convicción profunda, forjada a través de siglos de lucha. Valoraban libertad porque la habían perdido y recuperado repetidamente. Entendían el costo de subordinación porque habían vivido bajo imperios y se habían rebelado contra ellos. No estaban siendo estúpidos. Estaban siendo fieles a quienes eran. Esa realización fue lo que finalmente cambió su pensamiento. Si intentaba forzarlos a someterse, destruiría exactamente lo que los hacía únicos y potencialmente valiosos. Pero si los dejaba solos, arriesgaba su imperio a perder autoridad frente a otras especies que podrían inspirarse. Era dilema imposible, sin respuesta correcta. En la Tierra, los preparativos defensivos alcanzaban intensidad febril. Helen Carter había completado prototipos de armas de pulso electromagnético, diseñadas específicamente para combatir tecnología Vortan. Las pruebas iniciales eran prometedoras, pero revelaban nueva limitación. Necesitamos estas armas cerca de los objetivos para ser efectivas.
Eso significa naves que puedan acercarse lo suficiente sin ser destruidas primero. Ese desafío cayó en manos del ingeniero aeroespacial Paul Stevens. Él y su equipo comenzaron a diseñar naves pequeñas y rápidas con firmas de sensor mínimas. No podían competir con la potencia de fuego alienígena, pero quizás podrían ser lo suficientemente escurridizas para cerrar distancia. En la colonia marciana, Luis Rodríguez supervisaba construcción de refugios profundos que podrían sobrevivir bombardeo orbital. Su esperanza era que, si la Tierra era atacada, al menos Marte podría preservar civilización humana. En las estaciones orbitales, voluntarios de todas las naciones se unían en fuerza de defensa integrada. No había más nacionalidades separadas aquí. Solo humanos unidos contra amenaza externa. Algo más estaba ocurriendo que tomaría a todos por sorpresa. Naves pequeñas comenzaron a llegar al sistema solar sin anunciarse a través de canales oficiales. La primera fue detectada por patrullas cerca de Júpiter. Era diseño desconocido, claramente alienígena, pero no Vortan. Cuando Daniel Wright, en el Endeavour, la interceptó, recibió mensaje inesperado. Sois Rath del mundo Krishna. Vengo a ofrecer servicios de ingeniería a cambio de asilo. Mi pueblo ha vivido bajo Vortan durante demasiado tiempo. Vuestro rechazo nos inspira a buscar libertad también. Más naves siguieron en días subsecuentes. Un piloto insectoide llamado Click 17, con experiencia en navegación de combate. Una científica de especie anfibia llamada Gluara, con conocimiento en sistemas de soporte vital avanzados. Eran desertores, rebeldes, idealistas que veían la postura humana como oportunidad para algo nuevo. La Tierra los recibió cautelosamente, verificando que no fueran espías, pero eventualmente los integró en esfuerzos defensivos. Estos alienígenas traían conocimiento técnico invaluable que compensaba parcialmente la brecha tecnológica. El general Hayes reunió a los recién llegados con líderes militares humanos. Bienvenidos a la Tierra. Vuestra ayuda podría marcar diferencia entre supervivencia y extinción. Pero necesito saber, ¿por qué arriesgar todo por especie que apenas conocéis? Sir Rat, el ingeniero reptiliano, respondió con voz siseante pero clara. Porque recordamos cómo era antes de aceptar protección Vortan. Teníamos culturas propias, ambiciones, sueños. Los intercambiamos por seguridad y prosperidad. Generaciones han pasado y ahora muchos no recuerdan qué perdimos. Pero algunos recordamos. Y cuando vimos humanos rechazando lo que nosotros aceptamos, despertó algo que pensábamos muerto. Sus palabras resonaron profundamente. La lucha humana no era solo sobre la Tierra. Era símbolo de algo más grande. En el Consejo Galáctico, sesiones de emergencia se volvieron rutina diaria. Mas el embajador Antares presionaba por sanciones económicas contra la Tierra. Debemos mostrar que desafío tiene consecuencias. Pero la representante de Sirio contraargumentaba. Sanciones solo reforzarán su narrativa de que el orden galáctico es opresivo. Podría empujar más especies hacia simpatía con posición humana. El debate giraba en círculos mientras la situación se deterioraba. Entonces llegó la noticia que todos temían pero esperaban. La flota Vortan en el borde del espacio humano recibió órdenes de avanzar. El almirante Shentok, al mando de 60 naves de guerra, transmitió mensaje a través de todos los canales. Humanos de la Tierra, este es vuestro aviso final. Rendíos pacíficamente y aceptad protección del Imperio. Resistid y enfrentad consecuencias que no podéis imaginar. Tenéis 24 horas para responder. En la sala de situación bajo la Casa Blanca, Karen Hughes consultaba con su gabinete de crisis. Las opciones eran limitadas y todas terribles. En rendirse ahora significaba traicionar todo por lo que habían luchado. Resistir significaba probablemente muerte de millones.
Hayes presentaba proyecciones militares y todas eran sombrías. Podemos infligir daño, quizás incluso destruir algunas de sus naves, pero no podemos ganar batalla directa. Nuestra única esperanza es hacer la victoria tan costosa que reconsideren. Lisa Morgan sugirió un último intento diplomático. Deberíamos responder públicamente, asegurándonos de que cada especie en la galaxia escuche nuestras palabras. Si vamos a caer, hagamos que signifique algo. Karen acordó, 12 horas después del ultimátum. Transmitió mensaje en todas las frecuencias galácticas. Su imagen apareció en pantallas y dispositivos de comunicación a través de 100 mundos. Gente de la galaxia, soy Karen Hughes, presidente de la Tierra. En las últimas semanas, hemos rechazado 3 ofertas del Imperio Vortan. No por arrogancia o ignorancia, sino por principio. Creemos que cada especie civilizada tiene derecho inherente a autodeterminación. Reconocemos que el Imperio Vortan ha traído orden y estabilidad a la galaxia. Pero orden no es lo mismo que justicia. Estabilidad no es lo mismo que libertad. Nuestra especie luchó durante milenios para liberarse de imperios y tiranías en nuestro propio mundo. Pagamos ese precio en sangre incontable veces. No entregaremos voluntariamente lo que tantos murieron para proteger. Su voz se hizo más firme mientras continuaba. Se nos dice que el vacío es peligroso. Lo creemos. Y se nos dice que necesitamos protección. Quizás tengan razón, pero preferimos enfrentar peligros desconocidos como seres libres que vivir seguros pero subordinados. Si eso nos hace necios ante ojos galácticos, que así sea. La historia juzgará si nuestra necedad fue también valentía. Si el Imperio Vortan decide atacarnos, resistiremos con cada recurso disponible. No porque creamos que podemos ganar, sino porque algunos principios valen más que supervivencia. Invitamos a todas las especies que valoran libertad a reflexionar sobre sus propias circunstancias. El orden actual no es la única manera posible de organizar civilización galáctica. Juntos, hoy quizás podamos construir algo mejor. La transmisión terminó. Las reacciones fueron inmediatas y variadas. En algunos mundos, los gobiernos censuraron el mensaje, temiendo inspirar disidencia. En otros, se propagó viralmente a través de redes de comunicación clandestinas. En estaciones espaciales y colonias lejanas, la gente debatía apasionadamente en mercados y bares. Algunos llamaban a los humanos suicidamente estúpidos. Otros los veían como heroicos. Pero nadie era indiferente. En el buque insignia de Chen-Tok, el almirante observaba cuenta regresiva hacia el fin del ultimátum. Pero Karen consideraba la solicitud seriamente. Si quisieran matarme, ya lo habrían hecho. Tienen la capacidad. Quizás realmente quiere conversación honesta sin audiencias o posturas políticas. Contra el consejo de casi todos, Karen aceptó. La reunión se organizó en estación espacial pequeña y neutral, flotando entre sistema solar y flota Vortan. Las 2 mujeres llegaron en naves separadas, cada una acompañada solo por pilotos que permanecerían con las naves. La estación era estructura modesta con cámara de reunión que ofrecía vistas al espacio en todas direcciones. Karen llegó primero y esperó nerviosamente. Cuando la reina Cheltara entró, parecía diferente. Sin guardias, sin séquito, sus patrones de luz más suaves y menos intimidantes. Se sentaron una frente a otra con solo mesa pequeña entre ellas. Presidente Hughes, agradezco tu valentía al venir. La reina habló directamente sin formalidades. He gobernado el Imperio Vortan durante 60 de tus años. En ese tiempo, he expandido nuestras fronteras, establecido paz entre especies conflictivas, elevado nivel de vida en 40 mundos. Creía que entendía cómo funciona civilización galáctica.
Tus rechazos me han forzado a cuestionar suposiciones que nunca antes dudé. Karen eligió palabras cuidadosamente. No pretendemos tener todas las respuestas. Quizás estamos equivocados sobre lo que es posible sobrevivir solos. Pero necesitamos la oportunidad de descubrirlo por nosotros mismos. La reina inclinó su cabeza masiva. He estudiado vuestra historia extensamente. Observo patrones. Cada vez que un grupo dominante intentó controlar otro por su propio bien, terminó en rebelión y sufrimiento. Sin embargo, también veo que cuando permitisteis autonomía e igualdad real, prosperó cooperación. ¿Es ese el modelo que proponéis para Galaxia? Karen sintió momento decisivo y eligió ser completamente honesta. No propongo nada para toda la galaxia. No tenemos esa autoridad ni experiencia. Solo pedimos ser dejados en paz para desarrollarnos a nuestro propio ritmo, y ofrecemos amistad a cualquier especie que nos trate como iguales en lugar de subordinados. El silencio se extendió mientras la reina consideraba esto. Finalmente habló con voz más suave. Si accedo a esto, si retiro mi flota y reconozco tu independencia completa, desencadeno cambios que no puedo predecir. Otras especies exigirán términos similares. El orden que construimos durante milenios podría colapsar. Karen asintió lentamente. O podría evolucionar hacia algo mejor. Quizás el orden actual ha sobrevivido porque era único. Pero eso no significa que sea la única forma posible o la mejor. La reina se puso de pie y caminó hacia ventana mirando las estrellas. Durante mucho tiempo no habló. Karen esperaba, sin saber si acababa de ganar concesión histórica o provocado decisión de destruir la tierra. Finalmente la reina se volvió. Haré algo que nunca he hecho. Probaré tu modelo. Retiraré mi flota. Reconoceré independencia humana completa. Y propondré al Consejo Galáctico formación de nuevo tipo de asociación. Voluntaria, igualitaria, basada en cooperación mutua en lugar de jerarquía. Karen apenas podía creer lo que escuchaba. ¿Por qué? ¿Por qué arriesgar tu imperio por nosotros? La reina regresó a su asiento y por primera vez, sus patrones de luz mostraron algo que parecía vulnerabilidad. Porque en 60 años de gobierno, nunca he visto especie dispuesta a morir por principio en lugar de comprometerse por supervivencia. Eso me aterroriza y me fascina en igual medida. O sois necios más grandes que jamás encontré, o entendéis algo sobre naturaleza de civilización que nosotros olvidamos hace milenios. Necesito descubrir cuál. Las dos líderes hablaron durante horas después de eso, discutiendo detalles de cómo este nuevo arreglo funcionaría. No sería simple. Habría oposición de conservadores en ambos lados. Pero por primera vez, parecía posible futurar diferente. Cuando regresaron a sus respectivos pueblos con noticias del acuerdo, las reacciones fueron explosivas. En Vorta Prime, y facción conservadora del Consejo, denunciaba la decisión como traición a tradición. El almirante Shentok consideraba brevemente rebelión antes de que la lealtad ganara. En la Tierra, algunos celebraban mientras otros advertían que la reina podría estar jugando juego largo para controlarlos eventualmente. Pero mayoría reconocía que habían logrado algo extraordinario. Supervivencia con principios intactos. El verdadero trabajo apenas comenzaba. La reina Sheltara propuso formalmente al Consejo Galáctico la creación de la Comunidad Galáctica, organización separada basada en principios humanos, de asociación voluntaria. Dos especies podrían unirse libremente o permanecer con los imperios tradicionales o mantener independencia completa. Era caos comparado con orden antiguo, pero también era libertad. No todas las especies se unieron inmediatamente. Muchas permanecieron leales al Imperio Vortan,
prefiriendo seguridad conocida. Algunas formaron alianzas propias. Unas pocas intentaron explotar transición para expansión territorial, provocando conflictos locales. Pero lentamente, la comunidad crecía. 3 meses después del retiro de la flota Vortan, delegación de Beta Reticuli solicitó admisión. 6 meses después, la República de Sirio se unió oficialmente. Un año después, 40% de civilización galáctica participaba en la nueva estructura, mientras 60% mantenía arreglos anteriores. La humanidad se encontraba en posición inesperada. No como líderes, eran demasiado nuevos y débiles para eso, pero como fundadores ideológicos de nuevo movimiento. Daniel Wright comandaba ahora flota mixta de naves humanas y alienígenas, protegiendo miembros vulnerables de la comunidad de agresores. Helen Carter dirigía Instituto de Intercambio Tecnológico, donde especies compartían conocimiento libremente, en lugar de guardarlo celosamente. Luis Rodríguez supervisaba programa de entrenamiento militar conjunto en Marte, donde soldados de 20 especies aprendían tácticas humanas junto con estrategias alienígenas. Era caótico, a menudo frustrante, pero también emocionante, de maneras que el orden anterior nunca fue. La reina Sheltara enfrentaba sus propios desafíos. Facción conservadora en su consejo continuaba presionando para restaurar viejo sistema. Ella tenía que balancear cuidadosamente mantener suficiente estructura para prevenir anarquía mientras permitía suficiente libertad para satisfacer reformistas. Su relación con Karen Hughes evolucionó de adversarios a algo más complejo. Ni amigas ni aliadas exactamente, pero socias en experimentos sin precedentes. Se reunían regularmente vía comunicación cuántica para discutir problemas emergentes y coordinar respuestas. 5 años después del primer rechazo, la galaxia era lugar fundamentalmente diferente. El Imperio Vortan aún existía pero transformado. Especies que permanecían bajo su autoridad lo hacían genuinamente por elección ahora, con opción clara de irse si deseaban. La comunidad galáctica había crecido a incluir cientos de mundos. Y la humanidad, que había rechazado 3 tratados y arriesgado extinción por principio, prosperaba. No porque fueran más fuertes o más inteligentes que otras especies, sino porque se negaron a aceptar que supervivencia requería rendirse a sí mismos. Habían expandido su presencia a docenas de nuevos sistemas. Sus naves ahora incorporaban tecnología compartida de aliados alienígenas, reduciendo brecha técnica significativamente. Más importante, su cultura permanecía distintivamente humana. No habían sido absorbidos ni asimilados. Habían mantenido identidad mientras aprendían de otros. En ceremonia conmemorando 5º aniversario, Karen Hughes, ahora al final de su último término, dirigía palabras a reunión conjunta de la comunidad en la Estación Espacial Concordia, y a estatuas de quienes habían luchado para que ese momento fuera posible flanqueaban el hall. Se erguían allí Daniel, Lisa, Víctor y Helen, entre otros, inmortalizados no por victoria militar, que nunca lograron, sino por victorias de principio que transformaron galaxia. Miramos atrás a ese momento hace 5 años, cuando mi predecesor rechazó primera oferta. Parecía locura. Quizás lo fue, pero era locura necesaria. Karen continuó. Hemos aprendido mucho en estos años. Hemos cometido errores, enfrentado desafíos que casi nos destruyeron, pero también descubrimos que el universo, por todo su peligro, es navegable si trabajamos juntos como iguales, en lugar de como amos y sirvientes. Miró directamente a donde la reina Sheltara se sentaba en delegación Vortan. Nuestra especie rechazó 3 tratados, no porque fuéramos arrogantes, sino porque éramos tercos, de manera que resulta. Tercos en creer que libertad importa.
tercos en insistir que dignidad no es negociable, tercos en mantener esperanza de que puede existir mejor manera. O esa terquedad casi nos costó todo. Pero también nos dio oportunidad de construir algo nuevo. La audiencia, compuesta de representantes de 100 especies diferentes, escuchaba en silencio respetuoso. Ahora, mientras paso liderazgo a mi sucesora, ofrezco desafío a cada uno de ustedes. No acepten que orden actual es única opción. No asuman que supervivencia requiere compromiso de principios fundamentales. Sean tan tercos como humanos fuimos. Exijan mejor. Construyan mejor. Y cuando enfrenten elecciones imposibles entre seguridad y libertad, recuerden que a veces la opción aparentemente más peligrosa es en realidad la más segura a largo plazo. Cuando terminó, la ovación fue universal. Incluso delegados de imperios tradicionales aplaudían, reconociendo que algo significativo había ocurrido. Después de la ceremonia, Karen encontró momento privado con la reina Sheltara. «Te debo disculpa», dijo la reina. Karen levantó ceja interrogativamente. «Cuando viniste a mi primera con rechazos, pensé que eras simplemente ignorante de realidades galácticas. Ahora veo que entendías realidades que yo había olvidado. Tus principios eran más sabios que mi pragmatismo». Karen sonrió levemente. «No estoy segura de que fuera sabiduría. Quizás solo fue suerte de llegar a estrellas en momento cuando necesitábamos afirmar quiénes éramos. Pero agradezco que hayas estado dispuesta a arriesgar todo para probar otro camino». Y las dos mujeres miraron por ventana a campo de estrellas más allá. Naves de docenas de especies venían y iban en patrones coordinados, comercio y cooperación que habría sido impensable bajo sistema antiguo. «Créeme», dijo la reina. «Hubo muchas noches en que dudé. Noches en que consideré simplemente enviar al almirante Gentok a conquistarte y terminar con perturbación». Karen se volvió hacia ella. «¿Por qué no lo hiciste?». La reina consideró pregunta cuidadosamente antes de responder. «¿Por qué en 60 años? Nunca había visto algo que verdaderamente me asustara, hasta que vi tu determinación de morir libre en lugar de vivir segura. Me hizo preguntarme qué más podría estar equivocada sobre naturaleza de poder y civilización». En otro lugar de estación, Daniel Wright compartía bebida con Ezrath, el ingeniero reptiliano que había sido uno de primeros alienígenas en unirse a causa humana. «5 años atrás, arriesgaste todo para ayudarnos». «¿Fue lo que esperabas?». Daniel preguntó. Ezrath siseó lo que era su equivalente de risa. «Esperaba morir gloriosamente en batalla perdida contra Imperio. En lugar de eso, el Imperio se transformó y ahora dirijo programa de ingeniería más avanzado en mi sistema natal. Así que no esperaba esto. Pero es mucho mejor». Ambos bebieron en silencio cómodo, mirando las naves pasar fuera. «¿Has pensado en lo que habría pasado si hubiéramos aceptado ese primer tratado?», preguntó Ezrath. Daniel asintió lentamente. «Todo el tiempo. Probablemente estaríamos más seguros. Tecnología más avanzada, menos luchas. Pero también seríamos fundamentalmente diferentes. O habríamos aprendido que cuando se pone difícil, comprometemos quiénes somos por seguridad. Eso habría moldeado todo lo que hicimos después». Ezrath consideró esto. «Tu especie entendió algo que muchos olvidamos. Precio de seguridad absoluta es identidad. Y sin identidad, ¿qué estás realmente protegiendo?». En la colonia marciana, Luis Rodríguez daba tour a grupo de cadetes alienígenas por instalaciones de entrenamiento. Estos habían sido refugios de emergencia diseñados para sobrevivir bombardeo orbital. Ahora eran instalaciones educativas donde especies aprendían de historia humana, de resistencia. Esto fue construido cuando pensábamos que teníamos días de vida.
explicó Luis, señalando paredes reforzadas. Ahora es museo y escuela, pero mantenemos operativo como recordatorio de qué estábamos dispuestos a hacer. Un cadete joven de especie anfibia levantó mano. Comandante, ¿temías morir cuando construías esto? Luis consideró honestamente. Constantemente. Pero más que muerte, se temía vivir como algo menos de lo que podría ser. Mejor morir siendo completamente yo mismo que sobrevivir como versión disminuida. Esa fue decisión que toda la humanidad hizo. Y aparentemente la galaxia respetó esa elección más de lo que esperábamos. En la Tierra, Helen Carter trabajaba con científicos de docenas de especies en investigación colaborativa. El intercambio de ideas era a veces frustrante debido a perspectivas diferentes, pero también producía avances que ninguna especie había logrado sola. Una colega insectoide llamada Tikra trabajaba junto a Helen en proyecto de propulsión experimental. Debo confesar algo, dijo Tikra un día. Cuando escuché primero de rechazos humanos, pensé que eran suicidas. Mi especie aceptó protección Vortan hace 4 siglos y prosperamos. Helen sonrió. ¿Y ahora? Tikra continuó. Trabajo como igual en proyecto, que podría revolucionar viaje espacial. Bajo sistema antiguo, esta investigación habría sido monopolizada por imperio dominante. Vuestros rechazos crearon espacio para que esto existiera. Conversaciones similares ocurrían a través de Galaxia. En mercados y universidades, naves y laboratorios, la gente comparaba vida antes y después del cambio. No todos preferían nueva manera. Algunos extrañaban certeza y orden del sistema anterior. Pero incluso escépticos admitían que algo fundamental había cambiado. El universo había crecido más complejo, pero también más libre. La comunidad galáctica enfrentaba desafíos constantes. Disputas comerciales entre especies con valores económicos diferentes, más conflictos territoriales donde reclamos históricos chocaban, especies agresivas que vieron transición como oportunidad para expansión, pero cada crisis era manejada mediante negociación y cooperación en lugar de decreto imperial. Era más lento, más frustrante, pero también más duradero. Cuando especies resolvían problemas juntas en lugar de tener soluciones impuestas, las soluciones tendían a durar. Karen Hughes pasó antorcha de liderazgo a su sucesora, Emma Wilson, quien había servido como vicepresidenta durante años de transformación. En su discurso de despedida, Karen reflexionaba: he sido privilegiada de vivir momento histórico. Cuando vine a oficina, la humanidad estaba sola enfrentando galaxia aterradora. Ahora tenemos aliados, socios, amigos entre estrellas. Pero nunca olviden cómo llegamos aquí. Rechazando aceptar que teníamos que rendirnos a nosotros mismos para sobrevivir. Emma Wilson aceptaba cargo con peso de responsabilidad enorme. El experimento iniciado por rechazos de Karen todavía era frágil. Requeriría cuidado constante para mantener, pero también ofrecía posibilidades que habían sido imposibles bajo orden antiguo. Su primera acción oficial fue ratificar tratado de defensa mutua con 12 mundos de la comunidad. No vasallaje, no protectorado, sino acuerdo genuino entre iguales para defenderse mutuamente. Años continuaron pasando. La transformación que comenzó con 3 rechazos se profundizaba y expandía. Generación de humanos nacidos después del contacto alcanzaba adultez sin memoria de mundo, donde la Tierra estaba sola. Para ellos, cooperación galáctica era norma, no excepción revolucionaria. Desde eso preocupaba a algunos de la generación anterior. ¿Olvidarían las lecciones que habían sido aprendidas tan dolorosamente? Daniel Wright, ahora almirante retirado, expresaba esta preocupación en entrevista para Proyecto de Historia Oral. Mi miedo es que generaciones futuras
vean lo que tenemos ahora como inevitable, como natural. No fue. Fue construido por gente dispuesta a arriesgar todo por principio. Si eso se olvida, podría perderse. Pero Lisa Morgan, y trabajando ahora como embajadora senior de la comunidad, ofrecía perspectiva diferente. Cada generación debe encontrar su propia manera de defender libertad. Nosotros lo hicimos rechazando tratados. Ellos lo harán manteniendo y mejorando instituciones que construimos. Es diferente, pero no menos importante. La reina Sheltara, ahora en año 75 de su reinado, consideraba retiro. Había transformado imperio que heredó de manera que ningún predecesor imaginó. El imperio Vortan persistía, pero era sombra de su forma anterior, y ella consideraba eso logro en lugar de fracaso. En conversación final con Karen Hughes, antes de retiro de esta última, la reina reflexionaba. Cuando asumí trono, mi meta era expandir imperio y consolidar poder. Tuve éxito en eso por décadas. Entonces, llegaron humanos y me enseñaron que había métricas de éxito más importantes que territorio y control. Karen sonrió. Casi nos eliminaste en el proceso de aprender esa lección. La reina emitió sonido que era su equivalente de risa rúful. Casi. Pero tus rechazos me salvaron de camino que habría terminado mal eventualmente. Imperios que no pueden cambiar, eventualmente caen. Tú me forzaste a cambiar antes de que fuera demasiado tarde. El legado de los 3 rechazos se extendió más allá de política y diplomacia. Artistas de docenas de especies creaban obras explorando temas de libertad versus seguridad. Filósofos debatían naturaleza de soberanía y comunidad. Educadores enseñaban a estudiantes jóvenes sobre momento cuando humanidad eligió riesgo sobre certeza y cambió galaxia. En la Tierra, monumentos marcaban sitios clave de la crisis. Base Armstrong en la Luna, y donde Karen había rechazado oferta final de la reina. Laboratorio orbital donde Helen había desarrollado armas que nunca tuvieron que usarse extensivamente. Refugios marcianos, donde Luis había preparado para lo peor. Pero el monumento más significativo era simple. Estatua en Nueva York, mostrando figuras representando todas las especies de la comunidad de pie juntas. Inscripción en base decía simplemente: eligieron libertad. Cambiaron todo. Una década después de primer rechazo, y emisión especial de Noticias Galácticas revisaba transformación. Analistas de múltiples especies debatían si cambio había sido positivo neto. Algunos argumentaban que Galaxia era ahora más inestable y peligrosa. Otros señalaban que conflictos bajo sistema antiguo simplemente habían sido suprimidos en lugar de resueltos. Pero nadie podía negar que había cambiado fundamentalmente. Daniel Wright, invitado como comentarista, ofrecía observación final. La pregunta no es si Galaxia es más segura ahora. Quizás no lo es. La pregunta es si es más justa, más libre, más alineada con dignidad inherente de seres conscientes. En eso, creo que hemos progresado. Y si el precio de esa justicia es algo de inestabilidad, es precio que vale la pena pagar. En Estación Concordia, ahora capital informal de la comunidad, vida continuaba en complejidad caótica que caracterizaba nuevo orden. Mercaderes de una especie negociaban con diplomáticos de otra. Científicos colaboraban en investigación que beneficiaba a todos. Niños de especies diferentes jugaban juntos en áreas comunes, aprendiendo lenguajes y costumbres unos de otros. No era perfecto. Prejuicios persistían, malentendidos causaban conflictos. Algunos sistemas colapsaban en violencia que requería intervención. Pero era sistema vivo, evolucionando, con potencial de mejora que el orden estático anterior nunca tuvo. Karen Hughes, ahora anciana y cerca del final de su vida, recibía visita final de la reina Sheltara.
Las dos mujeres que se habían enfrentado en negociaciones se sentaban juntas en jardín terrestre, en sección humana de Concordia. «Hemos vivido para ver algo extraordinario», dijo la reina. «Civilización galáctica transformándose en nuestras vidas». Karen asintió débilmente. «El crédito no es mío. Simplemente me mantuve firme cuando habría sido más fácil ceder». La reina negó con cabeza. «No minimices lo que hiciste. Requirió valentía extraordinaria decir no cuando sí habría sido seguro. Y requirió sabiduría ver que seguridad sin dignidad no vale tenerla». Pasaron tiempo en silencio confortable, mirando naves de 100 mundos diferentes, viniendo y yendo en paz. «¿Tienes algún arrepentimiento?», preguntó finalmente la reina. Karen consideró largo tiempo antes de responder. Miles de pequeños arrepentimientos. Cosas que podría haber hecho diferente. Pero sobre decisión fundamental de rechazar esos tratados, no. Incluso sabiendo cuán cerca estuvimos de destrucción, lo haría nuevamente. Algunos principios son más importantes que supervivencia. La reina inclinó su cabeza en respeto. «Tu especie me enseñó que poder verdadero no viene de control, sino de permitir que otros encuentren su propia fuerza. Esa es lección que mi pueblo necesitaba aprender». Mientras el sol de la tierra se ponía sobre jardín en estación, pintando cielo artificial en tonos de oro y rosa, las dos ancianas compartían momento de paz que había parecido imposible década antes. Habían sido adversarias, casi enemigas, y ahora eran algo más complejo. Arquitectas de orden nuevo que ninguna había imaginado cuando comenzaron. Karen Hughes falleció pacíficamente 3 meses después. Su funeral atrajo representantes de 100 mundos. La reina Sheltara pronunció elogio, un honor sin precedentes que reconocía impacto que Karen había tenido no solo en humanidad, sino en galaxia entera. Ella era, comenzó la reina, lo que mi especie llama Krell Shara. Punto de cambio donde posibilidad se convierte en realidad. Sin su rechazo, sin su valentía de mantener principios frente a poder abrumador, todavía estaríamos atrapados en patrones que duraron milenios, pero estaban destinados a fallar eventualmente. En años siguientes, Historia de los 3 rechazos se convirtió en leyenda contada a través de galaxia. Detalles se embellecieron inevitablemente, momentos dramáticos exagerados. Pero verdad esencial permanecía. Especie recién llegada a estrellas, había dicho no a poder establecido y de alguna manera sobrevivido y prosperado. Más importante, habían inspirado otros a reclamar agencia propia. Emma Wilson, ahora en segundo término como presidenta de la Tierra, continuaba trabajo que Karen había comenzado. Pero también enfrentaba desafíos nuevos que requerían sabiduría diferente. Con madurez, venía expectativa de que humanidad tomaría roles de liderazgo en comunidad. Emma resistía eso cuidadosamente. «Nosotros no somos maestros», insistía en reuniones de consejo. «Fuimos catalizadores para cambio. Pero cada especie debe encontrar su propio camino». Esa humildad servía bien a humanidad. Evitaba arrogancia que podría alienar aliados. Pero también significaba rechazar oportunidades de acumular poder que podrían haber tentado líderes menos principiados. El general Victor Hayes, ahora retirado pero aún influyente como asesor senior, lo explicaba así. Rechazamos esos tratados no para dominar Galaxia nosotros mismos, sino para probar que nadie necesita dominar. Si comenzamos a actuar como imperio, traicionamos principio fundamental que defendimos. Esa tensión, entre influencia ganada y poder rechazado, definiría posición humana en Galaxia por generaciones. La humanidad continuaba expandiéndose, estableciendo nuevas colonias, construyendo naves más avanzadas, desarrollando tecnologías que mezclaban innovación humana con conocimiento alienígena. Pero también mantenían identidad distintiva forjada en esos días,
cuando se pararon solos contra Galaxia y se negaron a parpadear. En Marte, ahora mundo terraformado con atmósfera respirable y océanos crecientes, Luis Rodríguez se había retirado. Pasaba días enseñando a nietos sobre días cuando la colonia era solo refugios enterrados y esperanza desesperada. ¿Pensabais que íbamos a morir?, preguntó su nieta mayor. Luis asintió. La mayoría de días sí, pero también sabía que si íbamos a morir, sería como humanos libres, no como mascotas de imperio benevolente. Eso importaba. Su nieta consideró esto. ¿Todavía importa ahora? Ahora que tenemos paz y aliados. Luis miró por ventana a ciudad marciana bulliciosa, bajo cielo ahora azul. Importa más que nunca. Paz que tenemos fue construida sobre principio de que libertad no es negociable. En el momento en que olvidamos eso, en el momento en que decidimos que seguridad vale más que dignidad, comenzamos a perder lo que nos hace quienes somos. Helen Carter, trabajando aún en investigación avanzada a pesar de su edad, hacía observación similar a sus colegas más jóvenes. Ustedes crecieron en un mundo donde cooperación galáctica es normal. No recuerdan cómo era cuando estábamos solos y aterrorizados. Esa memoria impulsa mi trabajo cada día. Todo lo que construyo hago para asegurar que nunca volvamos a estar tan vulnerables. Pero también trabajo para asegurar que las herramientas que creo sirven a libertad en lugar de poder. Su equipo de investigación, ahora incluyendo científicos de 20 especies diferentes, producía avances que beneficiaban a toda la comunidad. Tecnología de propulsión que hacía viaje interestelar más seguro y eficiente. Sistemas médicos que trataban enfermedades a través de múltiples fisiologías alienígenas. Comunicaciones que permitían traducción instantánea entre cientos de lenguajes. Cada avance recordaba por qué cooperación voluntaria producía mejores resultados que jerarquía impuesta. La transformación de la galaxia continuaba, a veces dramáticamente, más a menudo, incrementalmente. Imperios tradicionales gradualmente reformaban estructuras para permitir más autonomía a miembros. La comunidad galáctica refinaba procesos para manejar disputas sin recurrir a fuerza. Especies nuevas hacían contacto y encontraban opciones múltiples en lugar de elección única de su misión. Daniel Wright, en últimos años de vida, reflexionaba sobre el legado en entrevista final. Me preguntan si rechazar esos tratados fue decisión correcta. Solo puedo decir que fue nuestra decisión, tomada libremente después de debate honesto. Quizás habríamos sobrevivido mejor bajo protección Vortan. Nunca sabremos. Pero sé que sobrevivimos fieles a nosotros mismos. Y eso tiene valor que trasciende seguridad o prosperidad material. Murió pacíficamente rodeado de familia y amigos de múltiples especies. Su funeral igualó el de Karen Hughes en escala y significado. Representantes de la comunidad llenaban Catedral Orbital, donde servicio se llevaba a cabo. Lisa Morgan, una de últimas sobrevivientes de delegación original, pronunciaba elogio. Daniel era soldado, comenzó, pero su mayor batalla nunca fue peleada con armas. Fue batalla de principios contra pragmatismo, de visión a largo plazo contra miedo inmediato. Ganamos esa batalla no porque fuéramos más fuertes, sino porque nos negamos a aceptar que perder era inevitable. En los años finales de su vida, la reina Sheltara completaba memorias que serían publicadas póstumamente. Capítulos sobre contacto humano eran más reveladores. Admitía errores de juicio, momentos cuando estuvo cerca de ordenar ataque que habría sido catastrófico. Pero también reflexionaba sobre crecimiento personal que rechazos humanos forzaron. Goberné durante 75 de vuestros años, escribió. Primero 60. Creía que entendía poder y cómo debe ser ejercido. Últimos 15. Pasé desaprendiendo esas lecciones y descubriendo nuevas verdades.
Humanos me enseñaron que fuerza más grande no es capacidad de obligar obediencia, sino sabiduría de permitir elección. Cuando murió, año después de Daniel, su sucesor era reformista comprometido con continuar transformación que ella había comenzado. El imperio Bortan bajo nuevo liderazgo se parecía poco al imperio que Sheltara había heredado. Más pequeño en territorio, pero más fuerte en lealtad genuina de miembros que elegían permanecer. La galaxia 2 décadas después de primer rechazo era lugar de diversidad extraordinaria en gobernanza. Algunos sistemas mantenían estructuras imperiales tradicionales, pero reformadas. Otros adoptaban democracias al estilo humano. Unos pocos experimentaban con formas completamente nuevas de organización social. La comunidad proporcionaba marco flexible que acomodaba esta diversidad, mientras manteniendo estándares básicos de derechos y dignidad. No era utopía. Conflictos aún surgían, injusticias persistían, pero había mecanismos para dirigir quejas, procesos para reforma, esperanza de mejora que el sistema antiguo nunca ofrecía. En la Tierra, nueva generación de líderes enfrentaba desafío de mantener legado mientras forjaba futuro propio. Presidente actual, Marcus Chen, no había nacido cuando Karen Hughes rechazó primer tratado. Para él, momento histórico era historia leída en libros en lugar de memoria vivida. Eso creaba tanto oportunidad como riesgo, oportunidad de aproximar desafíos sin peso de experiencia pasada. Riesgo de olvidar lecciones pagadas tan costosamente. En discurso conmemorando 20º aniversario de primer rechazo, Marcus articulaba este balance. Nosotros que no vivimos esos días, tenemos ventaja de perspectiva. Podemos ver lo que funcionó y lo que no. Pero también tenemos responsabilidad sagrada de no perder sabiduría que nuestros predecesores ganaron. Ellos nos enseñaron que algunos principios son no negociables. Libertad, dignidad, agencia. Mientras mantengamos esos principios centrales, podemos adaptarnos a circunstancias cambiantes sin perder alma. La Estación Concordia celebraba aniversario con festival que atraía visitantes de galaxia entera. Era testamento a cuán profundamente habían cambiado las cosas que tal celebración fuera posible. Especies que habrían sido reacias a reconocerse bajo sistema antiguo, ahora mezclaban libremente, compartiendo comida, música, ideas. En rincón tranquilo de estación, como alejado de festividades, pequeño museo preservaba artefactos de crisis, grabaciones de transmisiones de Karen Hughes, prototipos de armas de Helen que nunca fueron completamente desplegadas, mapa mostrando posiciones de flota Bortan cuando esperaba órdenes de atacar, uniformes usados por Daniel y Luis. Visitantes caminaban silenciosamente a través de exhibiciones, confrontando realidad de cuán cerca civilización había llegado a guerra devastadora. Pero también veían esperanza en resultado final. Crisis había sido evitada no por fuerza, sino por principio. Rechazo había llevado a diálogo. Diálogo había llevado a transformación. Guía del museo, joven de especie reptiliana cuya abuela había sido Rat, el ingeniero que ayudó a humanos, explicaba a grupo de estudiantes. Miren esto, decía señalando hologramas de encuentros entre Karen y Sheltara. Estos momentos determinaron futuro de billones. No porque alguien ganara batalla, sino porque ambos lados eligieron escuchar incluso cuando estaban en desacuerdo fundamental. Y ese es legado real de 3 rechazos. No que humanos dijeron no, sino que ambos lados encontraron manera de decir sí a algo mejor eventualmente. Mientras Galaxia continuaba evolucionando, principios establecidos durante crisis eran probados y refinados. Algunas aplicaciones fallaban, requiriendo ajustes. Otras tenían éxito más allá de expectativas. Pero compromiso fundamental con autonomía y cooperación voluntaria
permanecía sólido. Era base sobre la cual civilización galáctica más madura y compleja se construía. En antigua sala de consejo en Borta Prime, ahora convertida en museo similar al de Concordia, visitantes podían ver Trono desde donde Sheltara había gobernado. Grabación de su última transmisión pública reproducía en loop. No me arrepiento de decisión de permitir a humanos su independencia, decía su imagen. Me arrepiento solo de que tomó tanto tiempo reconocer que había alternativa a orden tradicional. Mi esperanza es que sucesores continúen evolución que comenzamos, ni que nunca permitan que conveniencia de control sobrepase importancia de libertad. Esas palabras resonaban con visitantes de todas las especies. Recordatorio del líder que había elegido transformación sobre dominación. La historia de 3 rechazos había entrado en mitología de docenas de culturas. Cada una contaba de manera ligeramente diferente, enfatizando aspectos que resonaban con sus propios valores. Pero elementos centrales permanecían constantes. Confrontación entre poder establecido y recién llegado, decidido. Momentos de máxima tensión cuando guerra parecía inevitable, y resolución que transformó ambas partes y galaxia entera. Para humanos, historia era fuente de orgullo, pero también responsabilidad. Habían establecido estándar que debían mantener. Lisa Morgan, última sobreviviente de delegación original, vivió para ver 30º aniversario de primer rechazo. A sus 90 años, era figura reverenciada en toda la galaxia. En entrevista final antes de su muerte, reflexionaba sobre 3 décadas de cambio. Cuando rechazamos ese primer tratado, no sabíamos qué ocurriría. Esperábamos conquista, quizás extinción. Lo que obtuvimos fue mucho más extraño y maravilloso. Obtuvimos conversación. Obtuvimos transformación. Obtuvimos demostración de que incluso poderes más establecidos pueden cambiar si son desafiados con principio, en lugar de solo fuerza. Su mensaje final a generaciones futuras era simple. Nunca acepten que manera como son las cosas es manera como deben ser. Siempre pregunten si hay mejor alternativa. Y si encuentran una, tengan valentía de luchar por ella, incluso cuando parece imposible. Murió rodeada de amigos de docena de especies diferentes, cada uno tocado por su vida y trabajo. Su funeral marcó final de era, última de generación que había vivido tanto antes como después de contacto. Ahora, Galaxia estaba completamente en manos de quienes solo conocían orden nuevo. 40 años después de primer rechazo, historiadores comenzaban a escribir análisis comprensivos de transformación. Examinaban factores económicos, tecnológicos, culturales, que habían hecho cambio posible. Pero todos concordaban en punto central. Sin rechazos humanos, sin voluntad de arriesgar todo por principio, inercia habría mantenido sistema antiguo por siglos más. La humanidad había sido catalizador para cambio que muchas especies querían secretamente, pero temían iniciar. En ese sentido, 3 rechazos habían sido regalo a Galaxia, invitación a imaginar y crear algo mejor. La Tierra misma había cambiado dramáticamente en 4 décadas. Población había migrado a colonias en tal número que Planeta Natal ahora albergaba solo 20% de humanidad total. Pero permanecía simbólicamente central. Lugar donde especies había originado y donde había tomado posición que cambió estrellas. Peregrinajes a sitios históricos eran comunes, no solo para humanos, sino para alienígenas, que querían entender momento pivote en historia galáctica. Ciudad de Nueva York, donde segundo tratado fue rechazado, y había construido distrito entero dedicado a conmemorar evento. Millones visitaban anualmente para caminar mismos halls donde Karen y embajador Kribal habían negociado.
para sentir eco de decisión que había resonado a través de años luz y generaciones. En sistema estelar donde flota Vortan había esperado órdenes de ataque. Monumento flotaba en vacío. Contribuciones de 100 mundos lo habían financiado. Estructura de cristal que capturaba luz de estrellas cercanas y la refractaba en arcoíris visible desde naves que pasaban. Inscripción en múltiples lenguajes declaraba: aquí, guerra fue evitada por elección. Poder se inclinó ante principio. Futuro cambió. 50 años después de primer rechazo, Galaxia era lugar que ninguno de actores originales habría reconocido completamente. Comunidad había crecido para incluir 70% de especies conocidas. Imperios tradicionales persistían pero radicalmente reformados, manteniendo estructura mientras adoptando valores de autonomía y elección. Nuevas especies que alcanzaban capacidad de viaje interestelar encontraban espectro de opciones en lugar de camino único. Algunas elegían unirse a comunidad inmediatamente. Otras tomaban tiempo para desarrollarse independientemente antes de decidir. Unas pocas optaban por aislamiento completo, elección que era respetada. El principio central permanecía. Cada civilización consciente merecía derecho de determinar su propio destino. Ese principio, establecido por rechazos humanos, ahora era aceptado universalmente incluso por quienes lo habían resistido inicialmente. Humanos de esta era. Tercera generación desde contacto. Vivían realidad que sus bisabuelos habían arriesgado todo para crear. Crecían en galaxia de diversidad y cooperación. Aprendían lenguajes alienígenas en escuela. Trabajaban junto a miembros de docenas de especies. Muchos nunca habían visitado la Tierra, nacidos en colonias distantes donde humanos eran solo una especie entre muchas. Eso creaba preguntas de identidad. ¿Qué significaba ser humano cuando muchas características definitorias, curiosidad, creatividad, determinación, eran compartidas por especies múltiples? Filósofos debatían si humanidad como concepto distinto aún importaba o si había sido absorbida en identidad galáctica más amplia. Presidente actual de la Tierra, Nina Patel, dirigía esto en discurso marcando medio siglo desde primer rechazo. Ser humano no es sobre ser diferente o especial. Es sobre llevar adelante valores que nuestros ancestros defendieron cuando habría sido más fácil cederlos. Mientras mantengamos compromiso con libertad, dignidad y derecho de autodeterminación, mientras rechacemos intercambiar esos principios por seguridad o poder, permanecemos fieles al legado de quienes dijeron no cuando Galaxia esperaba sí. En antigua Vorta Prime, descendientes de Sheltara continuaban linaje de liderazgo. Pero rol había cambiado fundamentalmente. Ya no emperadores en sentido tradicional, servían más como coordinadores de red voluntaria que como gobernantes absolutos. Líder actual, Shelmar, era bisnieto de la reina original. En ceremonia conmemorando aniversario, habló honestamente sobre el legado complejo. A mi bisabuela casi destruyó a humanos por desafiar su autoridad. Que eligió diferente. Que permitió transformación en lugar de imponer control. Es su verdadero legado, y es legado de vergüenza transformada en sabiduría. Mientras estrellas continuaban girando y civilizaciones evolucionaban, historia de 3 rechazos permanecía central en conciencia galáctica. No porque humanos fueran héroes perfectos. La historia mostraba sus dudas y miedos también, sino porque encapsulaba verdad universal. Cambio real requiere valentía de desafiar status quo, incluso cuando parece invencible. Requiere voluntad de mantener principios frente a miedo abrumador. Y requiere sabiduría de quienes están en poder para reconocer cuando desafío es justificado y evolucionar en lugar de destruir. Karen Hughes, Daniel Wright, la reina Sheltara
y todos los otros que habían vivido esos días cruciales estaban muertos hace tiempo. Pero las elecciones que habían hecho reverberaban aún. Cada vez que especie confrontaba decisión entre seguridad y libertad, cada vez que poder establecido consideraba si suprimir o escuchar disidencia, cada vez que ser consciente preguntaba si mejor futuro era posible. Las estrellas brillaban sobre galaxia transformada, testigos silenciosos de drama que había desdoblado medio siglo antes. Y en el corazón de ese drama, simple verdad persistía. A veces, decir no es acto más poderoso posible. No de negación o destrucción, sino no de afirmación, declaración de que hay manera mejor y vale la pena luchar por ella. Ese había sido regalo de humanidad a Galaxia. Y era regalo que continuaba dando, mi generación tras generación. Mientras civilización entre estrellas aprendía que libertad no es lujo, sino fundación sobre la cual todo lo demás debe construirse. El viaje que comenzó con 3 rechazos continuaba, sin final a la vista. Porque mejor Galaxia era siempre proyecto sin terminar. Siempre evolucionando, siempre aspirando a alinearse más cercanamente con dignidad inherente de todos los seres conscientes. Y mientras haya quienes recuerden aquellos días cuando humanos dijeron no y cambiaron todo, habrá esperanza de que principio siempre triunfará eventualmente sobre poder. Y que libertad, por toda su incertidumbre, siempre será preferible a seguridad de subordinación.